para mí un honor contar en nuestro programa de hoy con César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, gracias por corresponder con nuestra invitación. El placer es mío, siempre lo veía por televisión y recibí la primera invitación, así que un honor. Muchas gracias. Quería preguntarte, César, ¿cómo tú evalúas desde el punto de vista del CONEP este primer mes de gobierno del presidente Luis Abinader? Sin lugar a dudas hay que contextualizarlo dentro de lo que está viviendo la República Dominicana este año. Este es un año difícil, el mundo atraviesa una pandemia, nuestro país vive sus efectos sanitarios, económicos, sociales, pero también este es un año que tuvo turbulencias políticas en que se suspendieron 2 elecciones. Entonces, en todo ese malestar que ha estado primando en el ambiente, el hecho de que se haya producido un cambio y haya asumido en estas condiciones es un primer reto. El segundo reto es precisamente la capacidad ante esta inestabilidad que ha podido tener de hacer muchas cosas. Pero yo creo que definitivamente los primeros días han marcado una tendencia en cuanto a una forma diferente de gobernar. El presidente se ha rodeado de un equipo de personas que gozan de credibilidad y de reconocimiento social. Ha tomado medidas muy claras, orientadas hacia la eficiencia del Estado y hacia la transparencia. Ha enfocado, como es el clamor de muchos actores sociales, pues toda la atención en la crisis sanitaria y ha empezado a ver también la compensación de mitigar los efectos económicos. Entonces, los primeros días definitivamente han renovado el optimismo en la República Dominicana. He visto un tuit tuyo reciente que decía más o menos que este es el momento de la unidad y del diálogo. ¿Cómo tú ves que ha venido fluyendo eso? Vimos a un presidente Abinader que se reunió con la clase política, el liderazgo político nacional, y también se ha visto un diálogo entre los distintos sectores de la vida nacional. ¿Qué tú opinas? Bueno, el diálogo genera compromiso y el diálogo genera un sentido de pertinencia. Y la iniciativa del presidente de convocar y dialogar con los sectores precisamente le da mayor robustez a las acciones que está emprendiendo. Yo creo que muchas veces desde el Estado se visualiza la legalidad de las cosas públicas, pero también hay que dotarlas de legitimidad. Y en la medida que se propicia un espacio de diálogo y sobre todo en una crisis mayor como la que tenemos, eso lo hace más sostenible en el tiempo. De cara a los procesos que vienen por delante, estamos ahora inmersos en el proceso de la semana próxima. Se inicia la evaluación de las personas que han presentado sus candidaturas a ser miembros de la Junta Central Electoral. Desde el punto de vista de ustedes, ¿ustedes consideran que deben ser personas independientes? ¿Tienen algún criterio con respecto a las características que deben tener estas personas? Definitivamente se plantea una oportunidad que creo que viene también a contrarrestar muchas de las situaciones que se han venido dando en el pasado. Anteriormente había una rigidez de que el perfil eran abogados y nosotros teníamos 5 abogados notables, reconocidos, pero ya en estos tiempos que han cambiado debemos pensar en perfiles mucho más variados. Si bien es cierto que debe haber presencia de personas con conocimiento legal, no menos cierto es que se necesitan conocimientos de aspectos como la logística, la tecnología y muchas otras habilidades que complementen un equipo para semejante responsabilidad. Entonces, por una parte, esa diversidad de perfiles que se complementen. Por otra parte, ya la integridad y las condiciones de cada uno de estos integrantes. Muchas veces es difícil uno encontrar una persona completamente independiente, pero más allá de las simpatías personales que pueda tener, si puede asumir con la responsabilidad que conlleva ese cargo, contribuye a ganarse el respeto de toda la sociedad. Lo que no quisiéramos en lo más mínimo es que se debilite una institución tan importante como la Junta Central Electoral. Queremos que se fortalezca y sobre todo que se modernice de cara a los retos que tiene por delante. Correcto. En el caso particular del CONEP, hemos visto recientemente una noticia interesante que fue un acuerdo con el PNUD para generar una serie de reportes sobre las empresas que tengan mejor sostenibilidad. ¿Qué me puede decir sobre esto? Bueno, definitivamente uno puede, si uno toma el periódico de todos los días o ve las noticias, uno acaba con bastante pesar y pesimista por la situación que estamos enfrentando. Pero esto no deja de ser un grandioso momento para resaltar también las cosas buenas que vienen ocurriendo. El CONEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un acuerdo hace un año a los fines de identificar buenas prácticas que están haciendo empresas de la República Dominicana
de cara al cumplimiento de la Agenda 2030. Y lo que estamos viendo es precisamente empresas que asumen con responsabilidad su rol en la sociedad. Van desde temas ambientales, desde temas de equidad de género, desde transformación hacia producción más limpia. Y en este primer catálogo lo que hemos resaltado son 15 empresas y sus modelos de negocios orientados hacia la sostenibilidad. Yo creo que ha sido una buena experiencia porque no solamente reconoce esas buenas prácticas, sino que motiva a muchas otras empresas a que también lo hagan. En este caso, empresas grandes, pero la sostenibilidad es transversal a todas las actividades, incluyendo de pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo ven ustedes la reactivación de la economía? Yo sé que es una tarea difícil, complicada, en medio de la situación de la pandemia, pero se ha ido logrando aplacar la pandemia en la República Dominicana. Ya se nota y se percibe una reactivación de actividades comerciales, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago, en otras grandes ciudades. El presidente Abinader ha hecho un llamado a que los hoteles puedan abrir a partir del 1 de octubre. ¿Qué consideran ustedes sobre esto? A diferencia de otras crisis económicas que ha vivido el mundo y que ha vivido nuestro país, en este caso el eje central sigue siendo una situación sanitaria. Por eso desde el CONEP hemos sido cuidadosos de no acelerar el proceso de control sanitario, aunque venga en detrimento precisamente de la situación económica. Ahora bien, ya en esta nueva normalidad, mientras no existe una vacuna aprobada o mientras los mecanismos de control de la pandemia aún sigan en prueba, nosotros tenemos que adaptarnos y mitigar ese efecto económico y social que se está teniendo. Entonces, esta semana hablábamos precisamente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, quien decía con mucho optimismo que las proyecciones es posiblemente inclusive un crecimiento en el último trimestre de este año. La situación de la República Dominicana parecería ser mejor que muchos otros países, quizás por la diversidad de nuestra economía y por las condiciones propias que tenemos, pero venimos arrastrando en el tiempo una serie de situaciones. Por ejemplo, la situación del turismo no es solamente ahora por la pandemia. El año pasado nuestro país recibió ataques malintencionados que afectaron el desempeño de la industria turística y cuando ya venía levantando, entonces caemos en la crisis sanitaria. Hay sectores que definitivamente tendrán una recuperación mucho más lenta y ese es el caso del turismo, pero hay otros sectores, la economía, la industria, en el comercio, en la minería, en la agricultura, que tendrán una recuperación más pronto. Entonces, tenemos que estar optimistas, aún reconociendo que es una situación bien difícil y delicada la que estamos viviendo. ¿Tu opinión sobre el hecho de que el país mandó un mensaje muy claro en las elecciones de que debía producirse sanción a la corrupción, fin a la impunidad? Se ha designado una procuradora general, doña Miriam Germán, que no tiene relación política con el gobierno actual. ¿Qué opinas? ¿Cómo deberían manejarse estos casos? Es decir, la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. Yo he dicho precisamente esta semana, y lo repito porque sé que lo compartimos, que un tema es la corrupción, pero creo que le hace más daño a la República Dominicana la impunidad. Porque la impunidad es la que genera un sentimiento de que no pasa nada y que es normal incurrir en actos delictivos. Entonces yo creo que enfrentar de manera responsable la corrupción, evitando la impunidad, es una señal que permitiría cambiar un poco ese ambiente. Definitivamente necesitamos un Ministerio Público que actúe con independencia, pero también una justicia que pueda actuar acorde a las circunstancias. Entonces quisiera, y ahí siendo un poco más ambicioso desde el CONEP, que muchas de estas acusaciones también se sustenten y se presenten, que esto no se convierta en un festival gracioso de acusaciones porque suene bonito en el momento, sino que todos los casos que estén debidamente sustentados se presenten a la justicia y entonces que le corresponda a la justicia imponer las sanciones que correspondan. Claro, y coincido contigo en el sentido de que hoy día tenemos una normativa legal que exige el debido proceso, el respeto al derecho a defensa, la publicidad, la transparencia. Es decir, ya no estamos en presencia de épocas anteriores en las que las decisiones se tomaban, digamos,
a oscuras, sino que hay que tener un procedimiento para esto. Entonces, y una sociedad empoderada, claro, una sociedad sensible, una sociedad consciente de que todos estos procesos puedan avanzar. Claro. César, por otro lado, desde el punto de vista, el CONEP desarrolla una labor extraordinaria en todos los puntos de la República Dominicana. ¿Cómo? Sé que siempre hacen unas conferencias cada año. ¿Cuándo será la próxima conferencia que ustedes siempre hacen, que es una conferencia muy interesante? Durante muchos años se han realizado las convenciones empresariales, que convocan no solamente a los miembros del CONEP, sino a diferentes actores económicos y sociales. La última fue el año pasado, en el mes de noviembre, fue la 9ª convención. Ahí se traza un plan o propuestas para el desarrollo de la República Dominicana en los próximos 4 años. Usualmente estas convenciones coinciden con el año preelectoral para poder presentar precisamente a las autoridades insumos que le permitan orientar sus políticas públicas. El año pasado nos enfocamos en 4 grandes ejes, que era repensar el modelo de desarrollo económico y social de la República Dominicana, promover la innovación como catalizadora de la ganancia de productividad en la República Dominicana, instituciones fuertes precisamente como eje central del desarrollo y la sostenibilidad transversal a todas las actividades. Entonces, cada uno de esos planteamientos estratégicos, a su vez, acompañado de acciones, muchas de las cuales hemos socializado y esperamos también que se puedan seguir ejecutando. Aquí hay 2 formas de ver las cosas. Lo que pasa es que ha habido ahora el ingrediente del COVID. Correcto. Que en definitiva ha afectado, impactado en todos esos planes. Pero esos 4 ejes, el desarrollo económico social, el modelo nuestro, o sea, repensar y qué es lo que le conviene a la República Dominicana del presente y del futuro, promover la innovación, garantizar la institucionalidad y la sostenibilidad, eso con COVID o sin COVID siguen siendo temas muy relevantes. El aspecto a considerar es precisamente cómo lograr esos consensos, porque nosotros podríamos venir y conversar sobre tareas pendientes que tiene la República Dominicana durante años, reformas estructurales, pactos pendientes, y eso podría ser frustratorio. Ahora, si pasamos la página, repensamos la realidad y seguimos impulsando esas reformas, nos daremos cuenta que ahora más que nunca son relevantes y quizás esta crisis es la oportunidad perfecta para transformar la República Dominicana. Claro. César, finalmente la sociedad dominicana está muy atenta a todo lo que sucede. Tú has señalado muy bien la existencia de ciudadanos, sobre todo una juventud que hoy día está mucho más activa que años anteriores. Desde el punto de vista del CONEP, esta nueva sociedad en la que estamos presentes los dominicanos, ¿cómo ustedes interaccionan en ese nuevo mundo? Orlando, cuando se produjo la crisis electoral del mes de febrero y habían cacerolazos y había en la Plaza de la Bandera y en las calles muchas protestas, el CONEP jugó un rol tratando de lograr un diálogo entre los actores políticos. Hago esa comparación porque en ese momento precisamente había posiblemente un antagonismo entre esa juventud que se manifestaba y lo que representaba una institución con hombres y mujeres como lo que hace el CONEP. Sin embargo, tuvimos la grandiosa oportunidad de emprender juntos muchas iniciativas y al final del proceso, cuando en la noche del 5 de julio se reconoció un nuevo gobierno aquí, el lunes decíamos con mucha alegría cómo ya habíamos conectado, porque aunque existan muchas cosas que nos dividan, son muchas más las cosas que nos vinculan. Entonces yo creo que nadie es ajeno a ese sentimiento social que existe en la República Dominicana. Cada quien debe tener su espacio y sobre la base de respeto y de diálogo las cosas pueden avanzar. O sea que a todos los niveles de la sociedad debemos estar quizás ahora más comprometidos con esas expectativas que se están generando. César, yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en esta parte de nuestro programa de hoy. Decirte que te respetamos y espero que en otra próxima oportunidad tener la ocasión de volver a repasar estos temas de interés. Muchísimas gracias, para mí ese respeto es recíproco. Gracias. Amigos, después de la pausa, a propósito de la juventud de nuestro país, vamos a estar conversando con 2 jóvenes ganadores de República Dominicana del Premio de Seguridad del Sistema en la NASA.
en la Agencia Espacial de Estados Unidos. Con ellos estaremos conversando después de la pausa. Ahora sí, se respira un ambiente distinto. Empezamos a levantarnos. Comienza el trabajo en equipo para sanar el futuro. Yo sé que este gobierno me va a ayudar a cuidar mi salud. Pero también tengo que ayudar, porque depende de mí, de ti, de todos, que todos podamos estar bien. Escribamos juntos esta nueva historia.